Khaled Jordet, a pesar de ese nombre, es maracucho. Sus padres, si son del Líbano, está viviendo en Texas, es abogado, es internacionalista, es escritor y es articulista de sucesos internacionales. Su más reciente trabajo se llama Escenarios Escabrosos. No lo conozco, lo empiezo a conocer por este artículo y quisiera que me hablara de esos escenarios escabrosos en esta época y en esta crisis de cambio de sistema y de cambio de mentalidad, de lo que todo, lo que funcionó durante tantas décadas y que aparentemente está dejando de funcionar seriamente. Eso nos crea una gran angustia. No somos la primera civilización ni la única que ha vivido con estos cambios, ¿no? Cada tanto tiempo se producen estos cambios, pero eso genera una gran angustia. Vamos a ver cuáles son esos tres escenarios, porque él habla de tres escabrosos. Bienvenido, Caleb. Muchas gracias, buenos días. Un honor estar en tu programa. Agradecido. Sí, efectivamente, son tiempos difíciles, como acertadamente lo señalas tú. Son cambios de ciclo, inclusive, que es algo mucho más dramático, ¿no? El cambio de ciclo es un cambio total de las costumbres, de las tradiciones, de los modos de vivir y obviamente de la seguridad. Hay mucho peligro. Este cambio es de cíclico, trae muchos peligros, por eso que hay tres o cuatro o cinco escenarios inclusive muy peligrosos en el mundo. Pero a mi modo Ahora, de ver, perdona que te interrumpa, es cuestión cómo se ve el mundo. Debe ser que en mi generación que vio evolucionar el mundo mucho más rápidamente que las generaciones anteriores. Yo quise mucho y fue como mi segunda madre, a Cecilia Martínez. Cuando ella era pequeña, todavía las casas no existía la electricidad, la luz, no existía la televisión ni la radio. Ella es fundadora justamente de la radio y la televisión. Y me empezaba a explicar cómo fueron apareciendo esas cosas, cómo empezó, cómo apareció de repente la nevera, cómo apareció la pulidora, la lavadora, los cambios. Pero es que estos cambios de ahora, todos esos cambios hicieron que cambiara también un poco la familia y la sociedad, evidentemente. Pero es que este cambio de ahora es todavía muchísimo más dramático y en mi caso, que viví los anteriores, para mí es apasionante lo que estamos viviendo, pero reconozco que crean una enorme inseguridad. Por eso es que te pido que me hables de esos escenarios escabrosos. sí, cómo no, desde luego que sí, sí. Eh, la crisis de Ucrania, la invasión que hace Rusia, una guerra especial, una operación especial es un eufemismo, ¿no? Para cubrir algunos, para protegerse de algún compromiso eh, en los casos de guerra. Esta crisis es igual de dramática, de peligrosa que la crisis de los misiles del año 1962 en Cuba. Es peligrosísimo. La humanidad en aquel entonces estuvo aún triste ir a una guerra nuclear y aquí estamos también a un triste de un enfrentamiento nuclear. ¿Por qué lo digo? Porque Putin está simplemente cercado. Las razones que lo llevaron a invadir son las que siempre Rusia ha tenido, que es ampliación de territorio, de imperio, sueños de zarista. Él sueña ser como el nuevo zar y entonces lo que lo motivó a invadir ahora a Ucrania son viejas rencillas y viejos problemas que hay internos. Desde luego hay mucha presencia de ciudadanos de origen ruso dentro de Ucrania, pero esa no es la razón fundamental. La razón fundamental es, a mi modo de ver, es el recrear la vieja Unión Soviética con otro nombre, obviamente, y siendo él o sintiéndose él como el zar que está reivindicando el territorio ruso. Es muy extraño todo esto, es una ambición desmedida, Napoleón, porque Rusia es el país más grande del mundo. No hay otro país en el mundo tan grande como él.
es más grande aún que Estados Unidos y Canadá, casi un poco más grande que ambos países, ¿no? Entonces ahora sigue con estas aspiraciones de seguir ampliando su territorio y esto ha llevado a la humanidad a una crisis muy grave. ¿Por qué? Pero es que hasta Porque ahora estas invasiones rusas con los zares y luego con los comunistas y ahora con Putin, no sé cómo le saldrá a Putin porque hasta ahora está perdiendo esa guerra, pero siempre normalmente le ha salido muy beneficiosa a Rusia. Es más, la misma Segunda Guerra Mundial, ¿no? El gran triunfador fue la dictadura soviética en esa Segunda Guerra Mundial. Supo engañar inclusive a los países occidentales, supo primero sacarle toda el armamentismo y la vanguardia armamentista a los Estados Unidos, en especial y a los europeos, supo involucrar a los Estados Unidos y se quedó con una enorme cantidad de territorio, donde impuso dictadura, mientras que Estados Unidos lo que hizo fue hacer préstamos a Europa, el plan el gran ¿cómo se llama? Marshall. Marshall, pero no impuso, ¿no? Una dictadura allí. Sí, desde luego, pero la situación se parece bastante. Son ansias desmedidas de poder y de posesiones de terreno, pero de tierra. Pero aquí la cosa no salió como Putin la había programado. Él pensó que en 72 horas, 48 horas más o menos podía conquistar a Ucrania y entonces le ha resultado un desastre sin precedente, no ha habido aún, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera en los tiempos de Stalingrado, ¿no? Que hoy en día se llama San Petersburgo. Ha habido un desastre militar como el que Rusia está sufriendo. Las bajas son incalculables. Entre 700 a 1.200 tanques y carros de guerra. Eso es terrible una potencia considerada la segunda ¿Qué le más está poderosa pidiendo? Le del está mundo, ¿no? pidiendo armamento nada menos que a Corea del Norte. Bueno, pero está demostrado una vez más que el armamento del mundo occidental que tiene la OTAN es largamente superior, es muy superior en todos los sentidos. De hecho, lo que está cambiando la guerra, Napoleón, es aquí tengo el nombre, es un famoso sistema de artillería que está siendo probado, que se llama el HIMARS, ¿no? Que tiene alcance, lo que dispara son misiles realmente, tiene un alcance hasta de 300 kilómetros. Esto significa que desde el territorio de Ucrania conquistado o aún sin ser ocupado por los rusos, pueden perfectamente alcanzar blancos dentro del territorio ruso, cosa que está ocurriendo. Han alcanzado blancos de depósitos de petróleo, han alcanzado blancos de aeropuertos militares y han destruido una cantidad de aviones. Estábamos comentando del inventario de las pérdidas. Son entre 70 a 80 mil muertos. Esto es una catástrofe de la misma categoría de la Segunda Guerra Mundial. Los rusos están acostumbrados a perder millones y tal vez que se les mueran 80, 90 mil soldados, 100 mil soldados, para ellos no es nada. Son gente que no tienen valores humanos realmente, ni respetan la vida. Es otro el propósito, no la vida humana, sino el Estado. Realmente ese es el comunismo, ¿no? Ese es el comunismo. Entonces, un país que pierde cerca de 300 aviones, ese país está perdiendo la guerra, no la está ganando. Entonces, él está acorralado, no hay una salida. La Sí, pero salida, ¿cuál es la salida para él, que es un caudillo, la es un salida es zar que se considera todopoderoso? Porque o renuncian, o lo van a renunciar, o lo van a matar, o qué pasa. O por eso que está amenazando con la energía nuclear, con bombas atómicas eh, o nuclear, no sé qué tipo de bombas son, pero lo cierto es que son están tácticas, amenazando. no, bombas nucleares tácticas, misiles tácticos de
de corto efecto, ¿no? De escaso efecto, volar la mitad de una ciudad o del puerto de la ciudad. Pero si se le ocurre, siguiendo la hilación de lo que te contaba, está tan acorralado que el único remedio que tiene para salir de esta crisis es lanzar una bomba atómica o dos en ciudades. Pero la cosa no se queda así, porque ya los tiempos de Hiroshima y Nagasaki ya pasaron. En aquel entonces Norteamérica era la única potencia del mundo que tenía armamento nuclear. No había, Y que de paso fue un genocidio lo que hicieron los norteamericanos en Hiroshima y Nagasaki, porque desde eran luego. dos ciudades donde no había cuarteles importantes, ni mucho menos, sino ciudadanos, y las escogieron especialmente por eso. Y esto se llama genocidio. Sí, desde luego, no aplaudo, nadie creo que es sensato puede aplaudir que le lancen a una población civil. La mayoría de ellos eran civiles, los muertos de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Nadie aplaude eso, ¿no? Desde luego, pero él es la única carta que le queda, no queda otra, porque Crimea no le va a aceptar que se quede con los territorios del sur que limita con Rusia, que son el Donetsk, los Donetsk, ¿no? No le va a permitir eso bajo ningún concepto, entonces no se ve una salida. Probablemente se podría Ucrania aceptar que se pierda Crimea. Definitivamente, eso pudiera ser, pero no está a la vista, ¿no? Lo único que podría cambiar el escenario, lo que tú señalabas hace rato, es precisamente el disgusto, la molestia interna que existen a nivel del ejército ruso y a nivel de la población dentro de Rusia. Y que en este caso que lo destituyan, o en este caso que renuncie, o en este caso que haya un golpe militar y lo capturen, en fin, o que él huya del país. Y ese escenario es mucho más cercano a un arreglo, a una solución de la crisis realmente. Pero Sería, perdona que te interrumpa, a la hora. sería entonces el primer escenario escalofriante. ¿Cuál sería el segundo escenario escalofriante? El segundo escenario escalofriante es una lección que todavía los pueblos latinoamericanos no han querido aprender. Esa lección me refiero al diálogo en México, ¿no? El comunismo y las autocracias, sobre todo las de izquierda, nunca entregan el poder a través del diálogo. No existe precedente. Dirán no que Pinochet, bueno, en primer lugar Pinochet fue de derecha, en segundo lugar Pinochet renunció bajo sí, condiciones que no eran muy favorables, porque él pidió ser ministro de defensa, como tú bien lo sabes, ¿no? Y él controló la seguridad del país. Entonces, este diálogo es una pérdida de tiempo, este diálogo es una complacencia a las fuerzas de la izquierda internacional. No van ellos a ceder el poder. Pero espérate un instante. Ok, es verdad, estamos de acuerdo. Pero los políticos, tanto nacionales como internacionales, la diplomacia, tanto nacional como internacional, ¿qué otra cosa pueden hacer si eso es lo único? Más los embargos, si tú quieres. Pero cuando falla la diplomacia y la política, vienen los militares. Los militares no van a intervenir porque están muy en la intervención internacional, porque están realmente ocupados en el problema de Ucrania y Rusia. Para empezar, además está lo de otras ciudades, de otros países, lo de Afganistán, en fin. Ahí no hay. ¿Cuál es entonces la salida? Se tardaron mucho las fuerzas internacionales en tomar una acción en Venezuela. Pareciera que era un bluff, lo de una promesa, una amenaza o un show, lo de Trump en los tiempos de Trump y ahora también en los tiempos de Biden. Biden nunca prometió intervenir, pero la historia está allí, la historia se repite, los ejemplos están a la vista. ¿Quién sacó a Hitler, la diplomacia o la fuerza? La fuerza. eh, la fuerza. Entonces, esto es igual, mutatis mutandi, ¿no? Cuando hay un ¿Quién dictador, sacó el comunismo de la Unión Soviética y derrumbó la Unión Soviética? El pueblo, ¿no? Luchando una y otra vez durante meses, durante años, durante décadas. bueno, esta vez el pueblo tiene que luchar y tiene que haber una cohesión internacional, tiene que haber un interés. No hubo interés por resolver el problema
de Venezuela, parece que otros escenarios, como tú muy bien señalas, eran más importantes. En aquel entonces era importante Corea del Norte, Corea del Sur, era importante China, con Taiwán. Esos son los otros escenarios muy escabrosos que están pendientes, son 5 o 6, ¿no? Entonces, Norteamérica tenía también había uno, pero no de orden militar, sino económico, una larga lucha entre los Estados Unidos y China por los aranceles, por las importaciones, etcétera, etcétera. Y Que entonces, por cierto, parece ser que está ganando Estados Unidos porque por primera vez desde 1976 el Producto Interno Grupo, el crecimiento económico de Estados Unidos es mayor que el de China, que hasta ahora era la que estaba creciendo, porque China la gente se moría de hambre en las calles y de frío. ¿Ok? Todavía se sigue muriendo en el interior, pero ya en las capitales tú ves el crecimiento de la riqueza porque ellos tienen un capitalismo salvaje. ciertamente, Estados Unidos está en una posición mejor que la China hoy en día. China está muy preocupada también por las cosas como están ocurriendo, por sus exportaciones. Hay un video que yo estaba pensando enviarte sobre la guerra de chips entre China y los Estados Unidos, que es muy interesante para cualquier programa que tú tengas en el futuro, ¿no? Pero fíjate una cosa, una de las cosas que la gente está aprendiendo, es decir, la dirigencia mundial es, primero, sorpresa, nos equivocamos con China, que son brillantes y lo han demostrado siempre, ¿no? Es una cultura milenaria que se ha sabido adaptar al mundo moderno, a pesar de tener ese peso tan grande de una cultura milenaria. Pero se han dado cuenta que están demasiado atados a China y están tratando de desligarse de esas esposas que le tiene China en cuanto, por ejemplo, al comercio. Y por otro lado, sobre Rusia están haciendo exactamente lo mismo. Ya no lo ven como amigos los rusos, ¿no? Sino lo ven como realmente un problema de invasión a Europa para empezar. Y eso son cosas positivas que se están viendo. Desde luego, desde luego. En ese sentido, sí, hay una apertura y va a haber una apertura, Napoleón, pero el mundo está lleno de cizañas. Jesús lo dijo, que cuando la cizaña crece, es mejor esperar que el trigo crezca también, entonces arrancar el trigo y luego quemar la cizaña, ¿no? El mundo está en una onda de antivalores profundamente marcada, ¿no? Estamos hablando ya de un campo que es absolutamente necesario y lo que va a abrir el futuro de la humanidad, que es el campo de la ética y los valores humanos. Los valores La humanos, nueva ética y los nuevos valores humanos. valores O sea, humanos, para atrás no va a retroceder el mundo. ¿Ok? no, en Por mucho absoluto. que haya resultado, ¿no? Para buena parte de la población, todos los valores de antes y toda la ética de antes, nadie la está criticando, pero que hoy en día ya es imposible que resulte por cómo ha cambiado el mundo, la tecnología, la economía, la relación entre los países, ¿no? Que ahora, como decían nuestras abuelas o bisabuelas, el mundo ahora sí es un pañuelo. Que antes decían que el mundo es un pañuelo, no, el mundo ahora es un pañuelo y todos dependemos de todo. Ciertamente, pero hay un factor que no se tomó en cuenta y ahora sí está comenzando a, a entrar, a que la gente sea consciente. Ese valor es precisamente valores humanos en la política, en la educación. Ética en el comportamiento es la clave que resuelve todos los problemas de la humanidad. Hay un despertar conciencial, ya la ciencia está acercándose a lo espiritual a la ciencia, y eso es muy importante. Esto es Eso lo dices tú, otros dicen todo lo contrario, que la ciencia está demostrando que muchos de esos valores espirituales son fantasías. ¿Ya? no, Y, y, eso la, es una la, dialéctica materialista, y ¿no? la crisis del ser humano es que quiere trascender, no acepta la muerte como el final. No, la muerte no es el Prefiere, final, sino, ah, no, 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 esa dialéctica es una dialéctica materialista histórica, ¿no? la dialéctica Comunistoide de izquierda, sí. religiosa. El ser humano es perfectible, las democracias son perfectibles, lo que no es perfectible son
autocracia y las dictaduras. Eso es lo que hay que concientizar, ¿no? Y yo te voy a adelantar Pero algo. hacia eso quiero decirte que lo que está triunfando son las dictaduras. Eso es lo que está, y lo que está en crisis profunda son las democracias, para desgracia de uno que está en el centro, ni en un extremo ni en el otro, ni Ah, en la pasión política ni religiosa, ni el rechazo político a lo político y a lo religioso. mira, las crisis son necesarias para despertar el conciencia, para que la gente tome conciencia de que lo viejo no estuvo bien, lo viejo no está dando resultados. Pero lamentablemente el ser humano no aprende por cabeza ajena, sino aprende con la propia, con golpes, con dolor. América Latina va a comenzar a sufrir, ya, perdón, América Latina tiene ya una década o más empezando a sufrir los efectos del color rojo rojito, pero va a comenzar con lo que ocurrió en el Perú y lo que va a ir ocurriendo en otras latitudes del continente, del hemisferio, perdón, latinoamericano. Va a comenzar un cambio de colores, va a pasar de rojo rojito a rosado, lo cual es una muy buena noticia. Es una buena noticia, pero el ser humano no aprende sino por sus errores y por por dolor, por sufrimiento. Tú Y hablas del lamentablemente rosado, tú hablas del rosado porque no ahora aprendemos del ejemplo de Cristo. el poder femenino es lo que está empezando a mandar desde Hollywood hasta el resto de los países. Por eso dice rosado, rosadito, porque eso ya no se usa. El color rosado, rosadito, creo que ya está de moda. Pero bueno, Lo rosado, que está de rosadito, moda es el que si todos somos tú te iguales, imaginas, hombres y mujeres y demás. Ajá. sí, rosado, rosadito para pasar después a amarillo y a blanco y luego finalmente a azul. ¿Entiende? Que es el color, por cierto, el color de la espiritualidad es el color azul. De manera pues que con el dolor y el sufrimiento el ser humano escarmienta. Y si retomando lo de Rusia, yo creo que la única salida es la locura, perdón, el único error imperdonable de consecuencias insospechadas sería si Putin se le ocurre utilizar armamento nuclear, porque la OTAN ha demostrado en esta guerra entre Ucrania y Rusia, ha demostrado que el armamento ruso es malo y que no están capacitados para una guerra moderna. Y Norteamérica y Inglaterra, el mundo occidental, ha aprovechado para probar el armamento nuevo que tiene y ha sido devastador. Por ejemplo, esta artillería HIMARS ha devastado al ejército ruso, los tanques. Imagínate tú una serie de misiles que buscan solo a 30, 40, 50, 80 y hasta ciento y pico de kilómetros, buscan los tanques y se estrellan sobre ellos. Eso no se había visto nunca hasta recientemente. Inclusive hay armamento que la OTAN nunca habló que lo tenía y resulta que ahora hay doctrina militar nueva. Los militares del mundo tienen mucho que aprender con esta guerra. Una guerra es la negación del amor. Napoleón, nadie puede estar feliz con una guerra porque sufren más los inocentes que los culpables, ¿no? Bueno, Pero los matrimonios no estarán de acuerdo contigo. Pero bueno, pero mira, ¿qué te iba a decir? Tenemos entonces, primer escenario del que planteas, la guerra ruso-ucraniana, la invasión rusa. sí, Segunda, problema escalofriante el es las diálogo, ambiciones de China frente a Taiwán y frente a Occidente, ¿no? Eh, así es. Eso sería el segundo escenario. Ese ¿Cuál es el sería el segundo. Y tercer entonces las escenario? consecuencias, perdóname un segundito, la consecuencia del segundo es pérdida de tiempo, es entrega y el pueblo venezolano va a seguir sufriendo. El problema esencial no va a ser resuelto, que es la autocracia, salir de la dictadura y buscar el sistema democrático de nuevo y las Perdón, ¿qué reconciliaciones. tiene eso que ver con China y Taiwán? No entiendo. No, no, eso no tiene nada que ver. De eso no hablé yo en el artículo porque por cuestión de espacio, y todavía eso está frío, pero en cualquier momento va a estallar un conflicto, entonces ese será pues otro escenario bastante escabroso, no tan peligroso obviamente como porque el enfrentamiento no va a ser contra Rusia, ¿no? Va a ser entre China y Taiwán. Pero te decía yo que ese escenario escabroso
es por Taiwán y China, y aunque la diplomacia todavía está funcionando, está activa, no hay inminencia de un peligro de estallar una guerra o un conflicto. Ahora, si China invade, bueno, ahí sí vamos a tener otra vez otro problema, bastante serio. Igualmente el de Corea del Norte con Corea del Sur. Está sostenido, pero son dictadores irracionales que uno no sabe cómo van a reaccionar. Yo confío más en la China, con todo y ser un partido comunista, porque es un país capitalista, confío más en la diplomacia exterior china que en la de Corea del Ah, Norte. claro, por favor. Yo creo que el mundo entero confía más en la inteligencia, la pausa y la paciencia china y la forma diplomática de los chinos que el de Corea del Norte, que Desde luego, sí, porque eso es sencillamente un gobernante irracional y uno un no sabe qué puede provocador, ocurrir con él. un provocador, que es lo que Un está haciendo. provocador de primera, así ¿Cuál es. sería entonces el otro aspecto? Bueno, a mí me preocupa muchísimo ese mismo, el de Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Tan igual es el de Taiwán. Y es la misma cuestión. Yo no sé por qué China, que es un continente tan grande, un país tan grande, pues aspira a retomar Taiwán, que considera que Porque es ella, históricamente considera pero que ya Taiwán ha sido reconocida como una nación libre y es miembro de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, ese problema también es bastante amenazante, ¿no? Bastante amenazador, le decía yo. Y lo que me preocupa mucho es que podría ser el tercer escenario, es la hambruna mundial, ¿no? Si ocurre el uso de armamento nuclear, viene la lluvia ácida cubre el cielo de nubes, el sol no va a brillar, ven un congelamiento grande y entonces la producción agrícola de trigo, eh, Ucrania es uno de los tres grandes productores de trigo, Canadá, Estados Unidos, Ucrania, son graneros del mundo, y entonces eso afectará a toda Europa, igual que la contaminación que producirá la lluvia ácida. Es un escenario apocalíptico y entonces la humanidad tiene que esforzarse realmente para ver cómo solucionan este problema. Pero la salida del problema de Ucrania y Rusia creo que es más viable de forma interna por la vía de la destitución o la sustitución de Putin que por la vía de la guerra. Eso no es una solución, sino una catástrofe para el mundo entero. Bueno, de verdad que muchísimas gracias porque nos aclaraste este artículo que escribiste que lleva por título Escenarios escabrosos. Bien interesante el artículo porque realmente nos conviene recordar lo que está pasando en el mundo para entender por qué el problema venezolano desde el ámbito internacional, está muy relegado en los últimos meses. Él es, déjame ponerme los lentes porque ese apellido tuyo libanés, aunque he tenido grandes amistades del Líbano o descendientes libaneses, Khaled Jordé. ¿Eso en castellano qué significaría? Khaled Jordé. Bueno, que Jordan es un apellido, ¿no? En el mundo árabe lo que significa, lo que tiene significado son los nombres. Khaled vendría a ser así como el perpetuador, el que se perpetúa a través del tiempo, algo así más o menos, ¿no? Eh, Algo así. Él es profesor venezolano en Texas, escritor, internacionalista, abogado y articulista. De verdad que muchas gracias, Carlet. Lo pueden seguir, ahí tienen ustedes cómo seguir los artículos de Khaled, no solamente este, sino todos los que ha escrito antes y los que estará escribiendo en los próximos meses y semanas. Gracias, Khaled. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias.